15 deportistas atrapados haciendo trampa. Acabaron sus carreras. En el competitivo mundo del deporte, la búsqueda de la victoria puede llevar a algunos atletas por un camino oscuro: la trampa. A lo largo de la historia hemos presenciado casos impactantes de deportistas que han sido atrapados cometiendo actos ilícitos y antideportivos con el objetivo de obtener una ventaja injusta sobre sus competidores. Estas acciones son repudiadas por el espíritu deportivo y han dejado marcas imborrables en las carreras de estos atletas. Si quieres conocer estas escenas reprochables, quédate hasta el final de este video, ya que hoy te presentamos 15 casos de deportistas atrapados haciendo trampa. 15. Frederick Lourdes. En los Juegos Olímpicos de San Luis 1904, Frederick Lourdes, corredor de larga distancia de Estados Unidos, protagonizó un escandaloso acto de trampa que le valió un lugar en la lista de deportistas deshonrados. Durante la maratón, Lourdes, agotado después de 9 millas, decidió tomar un atajo poco convencional. Su entrenador lo subió a un coche y lo transportó durante las siguientes 11 millas del recorrido. Con esta ventaja injusta, Lourdes parecía destinado a ganar la carrera. Al llegar al Estadio Olímpico fue recibido como el campeón de la maratón. Sin embargo, las sospechas comenzaron a surgir cuando un espectador denunció que Lourdes no había completado toda la carrera. Eventualmente, Frederick admitió haber hecho trampa y Thomas Hicks fue declarado el verdadero ganador de la competencia, aunque Hicks también llevó a cabo tácticas poco convencionales como caminar parte del camino y consumir sustancias prohibidas. Entonces su victoria fue reconocida. Lourdes enfrentó duras consecuencias por su acto deshonesto. Fue expulsado de todas las competiciones de aficionados por la Unión Atlética Amateur, lo que amenazó seriamente su carrera como corredor. Sin embargo, unos meses después su castigo fue levantado tras disculparse por el fraude y demostrar que no había tenido la intención de engañar. A pesar de su infame trampa, Lourdes encontró redención en la maratón de Boston de 1905, donde logró el triunfo con un tiempo de 2 horas 38 minutos y 25 segundos. 14. Dayron Robles. En el mundo del atletismo, la trampa también ha dejado su huella y el caso de Dayron Robles en la final de los 110 metros vallas en el Campeonato Mundial del 2011 es un claro ejemplo. Robles, corredor cubano, fue despojado de la medalla de oro después de ser acusado de obstruir intencionalmente a Liu Qian con la mano. Aunque Robles había cruzado la línea de la meta en primer lugar con un tiempo de 13.14, la delegación china presentó una apelación y el jurado decidió descalificarlo. Como resultado, Jason Richardson de Estados Unidos se llevó el oro, Liu Yan quedó en segundo lugar y Andrew Turner de Gran Bretaña se llevó el bronce. Las imágenes del incidente muestran claramente la acción de obstrucción de Robles, quien aprovechó su posición de ventaja para interferir con Qian. Aunque su estrategia pudo haber funcionado por un momento, el desenlace fue desfavorable para él. Liu Qian expresó su frustración por la situación, destacando que el golpe en el codo afectó su estabilidad durante la carrera. A pesar de esto, Qian aceptó la tercera posición originalmente y luego ascendió al segundo lugar tras la descalificación de Robles. 13. Roberto Rojas. El episodio conocido como el Maracanazo chileno en 1989 dejó una mancha imborrable en la historia del fútbol. En un partido crucial de clasificación para el Mundial de Italia 1990, Chile se enfrentó a Brasil en el mítico Estadio Maracaná con el marcador en contra 0-1. Roberto Rojas, portero de la selección chilena, simuló haber sido golpeado por una bengala arrojada desde las tribunas. Rojas cayó tendido en el campo y el equipo chileno decidió abandonar la cancha, alegando falta de seguridad. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que la bengala había caído con una distancia considerable del portero y que sus heridas eran más consistentes con un corte realizado con un objeto afilado que con quemaduras. La verdad salió a la luz cuando Rojas confesó que todo había sido una estrategia para intentar suspender el partido. La FIFA tomó medidas drásticas y sancionó a Rojas de por vida, prohibiéndole jugar profesionalmente nuevamente. Además, la selección chilena fue descalificada de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994 y otros integrantes del equipo recibieron castigos individuales. Este escándalo se convirtió en uno de los mayores actos de trampa en la historia del fútbol. El engaño orquestado por Chile para obtener una ventaja en un partido que iban perdiendo despertó el repudio y la indignación de los amantes del deporte, quienes consideraron que este tipo de actitudes son una afrenta a la integridad del juego. El maracanazo chileno se mantendrá como un triste recordatorio de las consecuencias nefastas de la trampa en el deporte.
Este episodio ha dejado una mancha imborrable en la historia del fútbol y continúa siendo recordado como un hecho lamentable que socava los valores de la competencia leal y el espíritu deportivo. 12. Michael Pineda. El lanzador de béisbol Michael Pineda protagonizó uno de los casos más famosos de trampa en el deporte el 23 de abril del 2014. Durante un juego se descubrió que Pineda estaba utilizando resina de pino, una sustancia pegajosa prohibida en las grandes ligas, para mejorar su agarre en la pelota. No era la primera vez que Pineda intentaba esta trampa, ya que en un juego anterior también se le había visto con la sustancia en su mano derecha. Sin embargo, en esta ocasión el manager de los Medias Rojas alertó al árbitro principal sobre la situación. El umpire Jerry Davis inspeccionó a Pineda y rápidamente encontró resina de pino untada en su cuello. Como resultado, Pineda fue expulsado del partido y posteriormente suspendido por 10 juegos adicionales. El uso de sustancias pegajosas por parte de los lanzadores para mejorar su agarre ha sido una práctica prohibida en las grandes ligas debido a la alta ventaja injusta que proporciona. Este incidente destacó la importancia de mantener la integridad y el fair play en el béisbol y sirvió como una advertencia para otros jugadores sobre las consecuencias de intentar engañar en el juego. 11. Rosy Ruiz. El caso de Rosy Ruiz es uno de los episodios más infames en la historia de las maratones. El 21 de abril de 1980, Ruiz aparentemente ganó la categoría femenina del maratón de Boston con un tiempo impresionante de 2 horas 31 minutos 56 segundos. Sin embargo, pronto surgieron sospechas sobre la legitimidad de su victoria. Desde el principio, varios corredores y espectadores notaron comportamientos extraños por parte de Ruiz. No mostraba signos de fatiga después de la carrera. Su frecuencia cardíaca en reposo era anormalmente alta y no recordaba detalles básicos del recorrido. Además, muchos testigos no la recordaban en puntos clave de la carrera, y no había evidencia fotográfica o en video de su participación. Las investigaciones revelaron que Ruiz había saltado alrededor de 1 milla del recorrido y se había unido a la carrera cerca de la línea de meta. 2 estudiantes de Harvard y una fotógrafa independiente confirmaron haberla visto ingresar a la carrera en un punto cercano a la meta. Se descubrió que Ruiz también había hecho trampa en el maratón de la ciudad de Nueva York 6 meses antes. Como resultado de las pruebas y testimonios, Ruiz fue descalificada del maratón de Boston y también se le despojó retroactivamente de su participación de la maratón de la ciudad de Nueva York. Jacqueline Garreau, quien había sido anunciada originalmente como segunda en la maratón de Boston, fue declarada ganadora femenina y Patty Lyons subió al segundo lugar. Este escándalo dejó en evidencia las vulgaridades en los sistemas de seguridad de las maratones y puso un mayor énfasis en la vigilancia y las medidas de control. Aunque Ruiz ha expresado remordimiento, su nombre quedó manchado y su trampa quedó grabada en la historia del deporte como un ejemplo impactante de deshonestidad y engaño en una competición tan prestigiosa como el Maratón de Boston. 10. Diego Armando Maradona. La mano de Dios es uno de los momentos más icónicos en la carrera futbolística de Diego Armando Maradona. Sucedió el 22 de junio de 1986 durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina e Inglaterra. En el minuto 51, Maradona saltó junto al portero inglés Peter Shilton y golpeó la pelota con su mano izquierda hacia la portería. El árbitro no vio la infracción y validó el gol, que le dio la ventaja a Argentina. El término mano de Dios fue acuñado por Maradona en una entrevista posterior al partido, donde afirmó que el gol había sido marcado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Aunque la trampa fue evidente en las repeticiones televisivas, Maradona se mantuvo firme en su justificación y consideró el gol como una forma de venganza por la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. La mano de Dios generó controversia y provocó un intenso debate en el mundo del fútbol. Mientras que muchos lo consideraron un acto de trampa y falta de deportividad, otros admiraron la habilidad y astucia de Maradona para engañar al árbitro y marcar el gol. A pesar de la polémica, la mano de Dios se ha convertido en una parte integral de la historia del fútbol y en un símbolo de la destreza y la controvertida personalidad de Diego Maradona. El gol demostró su capacidad para dejar una marca imborrable en los momentos más importantes de los partidos, tanto con sus habilidades como con su ingenio. 9. Heinrich Dora Ratchen. Heinrich Dora Ratchen fue una atleta alemana que compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en salto de altura femenino, logrando el 4º lugar. Sin embargo, su participación como mujer generó controversia debido a sus características físicas masculinas. Ratchen alegó tener hermafroditismo, pero en 1938 se descubrió que era biológicamente hombre.
Esto llevó a que fuera acusado de fraude y se le despojara de los reconocimientos obtenidos. Su compañera de equipo, Gretel Bregman, afirmó que nunca había sospechado de su verdadera identidad. Después de ser expuesto, Ratchen vivió como hombre, sirvió en el ejército y trabajó como camarero en Hamburgo y Bremen hasta su fallecimiento en 2008. La historia de Ratchen ilustra las circunstancias difíciles y los prejuicios que existían en la época, así como la represión de la diversidad en el contexto del régimen nazi. Aunque su participación en los Juegos Olímpicos ha quedado empañada por el engaño, su historia sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentan las personas que no se ajustan a las normas tradicionales de género. 8. Ben Johnson. Ben Johnson, el velocista canadiense, se destacó en el atletismo por su impresionante velocidad en los 100 metros. Sin embargo, su carrera estuvo plagada de escándalos debido al uso de dopaje y sustancias ilícitas para mejorar su rendimiento. El punto culminante de esta historia se produjo en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Johnson ganó la medalla de oro y batió su propio récord mundial, pero 2 días después se descubrió que había utilizado entanosol, una sustancia prohibida. Como resultado, fue despojado de la medalla de oro, descalificado y suspendido por 2 años. Este incidente marcó el fin de su reinado y nunca pudo recuperar su antigua forma. Años más tarde, Johnson volvió a ser atrapado usando esteroides, lo que llevó a la IAAF a imponerle una suspensión de por vida, poniendo así fin a su carrera deportiva. La historia de Ben Johnson es un recordatorio de los peligros del dopaje y el impacto negativo que puede tener en la integridad del deporte y la reputación de los atletas. 7. Luis Suárez. En el partido de cuartos de final del Mundial 2010 entre Uruguay y Ghana, ocurrió un suceso que generó mucha controversia. En el último minuto de la prórroga, con el marcador empatado 1-1, Ghana tuvo la oportunidad de marcar el gol de la victoria en un tiro de esquina. Sin embargo, Luis Suárez, delantero uruguayo, detuvo el balón con la mano en la línea de gol, evitando así el gol de Ghana. Suárez fue expulsado y se otorgó un penalti a favor de Ghana. El jugador encargado de ejecutar el penalti, Asamoah Gyan, falló su disparo al estrellar el balón en el travesaño. El partido se definió en la tanda de penaltis, donde Uruguay se impuso por 4-2 y avanzó a las semifinales. La acción de Suárez fue ampliamente debatida y generó opiniones encontradas. Para algunos fue una infracción clara, mientras que para otros fue un acto desesperado para salvar a su selección. Sin importar la opinión, este suceso dejó una marca en la historia del fútbol mundial. 6. Sammy Sosa. En un episodio que aún divide opiniones, la carrera de Sammy Sosa fue negativamente marcada hace 19 años cuando se encontró corcho en uno de sus bates durante las prácticas. En un juego contra los Tampa Bay Devil Rays el 3 de junio del 2003, Sosa rompió su bate al conectar un rodado. Este incidente manchó su legado en las grandes ligas, y aunque fue sancionado con la eliminación de una carrera empujada, la expulsión del partido y una suspensión de 8 juegos, el daño ya estaba hecho. Sosa se disculpó públicamente y asumió la responsabilidad por el incidente, afirmando que era un error. Aunque no se encontraron pruebas de corcho en otros bates que pertenecían a Sosa y en aquellos que se exhiben en el Salón de la Fama, este episodio continúa afectando su reputación y alimenta la controversia sobre su posible ingreso al Salón de la Fama. A pesar de esto, no se puede negar el impacto y las hazañas que Sosa logró durante su carrera, dejando una marca en la era del béisbol en la que brilló. 5. Femke van den Driesche. En enero del 2016, la ciclista belga Femke van den Driesche se convirtió en el primer caso confirmado de dopaje mecánico en el ciclismo profesional. Durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en categoría sub-23, se descubrió que llevaba un pequeño motor oculto en una de sus bicicletas. El incidente se hizo evidente cuando su carrera se vio interrumpida por problemas mecánicos y se encontraron cables eléctricos colgando de su bicicleta durante una revisión. Este escándalo fue el primer caso comprobado de alteración ilegal de bicicletas para beneficiar al ciclista, conocido como dopaje mecánico. A pesar de que van den Driesche argumentó que la bicicleta no era suya, sino de un amigo, las pruebas y evidencias la llevaron a ser sancionada con una suspensión de 6 años y una multa de 20.000 francos suizos. Este caso sentó un precedente en el ciclismo y puso de manifiesto la existencia de esta forma de dopaje. 4. Marvin Heads.
El guardameta suizo Marvin Hetz protagonizó una escena bochornosa el 5 de diciembre del 2015 en la Bundesliga. En un intento de obtener ventaja al tapar un penalti, Hetz destruyó el punto de penal con su pie, desgastándolo para dificultar el agarre del cobrador. Anthony Modeste fue la víctima de esta antimaña, cuando al intentar disparar resbaló en su pie de apoyo y su tiro fue débil y mal colocado. Sorprendentemente, el árbitro principal estaba frente al punto penal, pero no se percató de la situación. El Augsburgo ganó el partido 1-0 y el penalti detenido por Marvin Hetz resultó decisivo. Fue un acto desleal que pasó desapercibido tanto para el árbitro como para el cobrador, convirtiéndose así en una acción ilegítima que ojalá nunca se vuelva a repetir. 3. Mike Tomlin. El 28 de noviembre del 2013, durante un partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens, el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, fue protagonista de una controvertida acción. Tomlin se posicionó estratégicamente dentro del campo de juego, aparentando distracción con el objetivo de interferir en la carrera del jugador Jacoby Jones de los Ravens, quien se dirigía hacia un touchdown. La maniobra de Tomlin obligó a Jones a modificar su trayectoria y fue tacleado, evitando así el touchdown. A pesar de la evidencia en las repeticiones, los árbitros no sancionaron la jugada. El incidente generó un gran revuelo y críticas hacia Tomlin, quien argumentó que estaba distraído viendo la jugada en el videomarcador y que no tuvo intenciones de interferir. Tanto el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, como el propio jugador afectado, Jacoby Jones, expresaron su descontento. La NFL no anunció inmediatamente si tomaría medidas disciplinarias contra Tomlin, pero posteriormente anunciaron una multa que llegó a los $100,000. 2. Lance Armstrong. Lance Armstrong, una vez considerado una leyenda del ciclismo, cayó en desgracia tras ser descubierto en un escándalo de dopaje que le costó sus 7 títulos del Tour de Francia y una suspensión de por vida. Su reputación se vio aún más dañada recientemente, cuando surgieron acusaciones de que también había utilizado un motor oculto en su bicicleta para mejorar su rendimiento. Armstrong, quien superó un cáncer testicular en la década de 1990 y se convirtió en un símbolo de superación, negó durante años las acusaciones de dopaje. Sin embargo, en 2013 admitió públicamente haber utilizado drogas para mejorar su desempeño. A pesar de su confesión, algunos seguidores lo respaldaron argumentando que el dopaje era común en ese momento en el ciclismo. No obstante, muchos otros lo condenaron, especialmente debido a su falta de arrepentimiento. Las nuevas acusaciones de doping tecnológico solo empeoraron su situación y contribuyeron a su caída de héroe a villano en el mundo del deporte. 1. Tonya Harding. El caso de Tonya Harding es recordado como uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. En 1994, Harding estuvo involucrada en un plan para lesionar a su rival, Nancy Kerrigan, en un intento por asegurar su propio puesto en los Juegos de Invierno. Con la ayuda de su exnovio y su guardaespaldas, contrató a un agresor para golpear a Kerrigan en la rodilla. Aunque el ataque no resultó en una fractura, Kerrigan se retiró del campeonato y Harding obtuvo su plaza olímpica. Harding fue condenada por encubrir a los agresores y se le prohibió participar en eventos deportivos. Su vida estuvo marcada por una relación tóxica con su madre y su exmarido. A pesar de su carrera en el patinaje sobre hielo, Harding incursionó brevemente en el boxeo y estableció un récord de velocidad en automovilismo. Su historia fue llevada al cine en una película, Yo, Tonya, la cual relata su vida y cuenta cómo sucedió uno de los casos de trampa más duros y crueles en la historia del deporte profesional. Definitivamente realizar actos ilícitos no es un método que te lleve a nada bueno. Quizá te puede dar unos segundos de gloria, pero al final se acabará arruinando tu carrera. Un juego limpio siempre será indispensable, separándose así a los cracks del deporte de los meros tramposos. Comenta aquí abajo cuál crees que fue la peor trampa del top. Te queremos leer. No olvides suscribirte al canal activando la campanita. De esta manera no te perderás de todo el nuevo contenido que traemos para ti. A su vez, deja tu like. Si vemos mucho apoyo, haremos una segunda parte. Sin nada más que añadir, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo top. Hasta luego.